La Guerra de los Cielos, capítulo 8. El mayor banco de niebla estático de Londres ocupaba casi una cuarta parte de Hyde Park, uno de los parques reales de la antigua capital. Ocultaba bajo una brumosa nube gris su parte noreste y varios bloques de edificios circundantes. Desde la onda, ni el viento, ni la lluvia, ni ningún otro agente climatológico habían alterado lo más mínimo su extensión. Era como si un pedazo de la ciudad ya no existiera. El hecho de que la niebla de Hyde Park nunca se disipara no era, en absoluto, su rasgo más inexplicable, sino el hecho de quien cometía el error de penetrar en su interior no regresaba jamás. El número de personas que habían sido devoradas por esa bruma era incalculable. Se tardó poco en ser conscientes del peligro que suponía, y por eso una valla metálica rodeaba ahora su perímetro en un desesperado intento de que nadie se aproximara a ella. Con el tiempo, se convirtió en el punto de Londres más odiado y temido. Los ciudadanos no tuvieron más remedio que adaptar sus vidas a esa gigantesca presencia que llenaba de pavor a quien la mirase detenidamente. Los padres inculcaron en sus hijos un miedo instintivo a la niebla, con la esperanza de que se mantuviesen siempre alejados de ella. Y de esa manera, los niños londinenses crecieron temiendo la niebla de Hyde Park en lugar del coco cuando llegaba la hora de irse a dormir. Pero la niebla no reducía su influencia al área que escondía. Todas las zonas cercanas a ella fueron rehuidas, inicialmente por los ciudadanos. Nadie quería estar cerca de la niebla, y menos vivir en sus proximidades. Las empresas buscaron nuevas localizaciones donde desempeñar sus actividades, y la gente, nuevos hogares desde los que no se viera la niebla, si era posible. Hyde Park quedó dividido en dos partes. El lago Serpentine, que ocupaba su centro, se convirtió en la frontera natural que todo el mundo consideraba la distancia mínima de seguridad respecto a la niebla, reduciendo así la extensión del parque a la mitad. Con todo, y tras los 2 primeros años de la era de la onda, cuando la necesidad imprimió en el carácter de la gente un matiz de desesperación, una parte de la sociedad encontró en los alrededores de la niebla un lugar idóneo para desempeñar sus funciones. Prostitutas, camellos, contrabandistas y todo tipo de delincuentes hallaron en esa zona su pequeño paraíso al margen de la ley. Ni siquiera los soldados sentían el menor deseo de patrullar por allí. Como era de esperar, los pisos más cercanos a la niebla perdieron su valor a una velocidad vertiginosa. Y justo en uno de esos pisos era donde Scott, el investigador desaparecido de Jack, había elegido establecer su hogar. Esa misma vivienda era, precisamente, a donde Richard Norton se dirigía conduciendo su nuevo coche. El capitán rodeó Portman Square y reparó en que el tráfico casi desaparecía en las inmediaciones de la niebla de Hyde Park. Miró a través de la ventanilla y sintió un escalofrío cuando sus ojos se clavaron en la perpetua masa gris. Condujo recto y no tuvo ningún problema para aparcar cuando llegó al edificio donde estaba el piso de Scott. 2 prostitutas le hicieron ofertas interesantes de camino a la entrada del bloque, y aunque Rick las rechazó, el pensamiento de que hacía mucho que no disfrutaba de la compañía de una mujer le acompañó durante varios minutos, tentándole a darse la vuelta y dejar el trabajo para dentro de un rato. Al otro lado de la calle, un grupo de gente que parecían vagabundos estaban intentando encender una hoguera para entrar en calor. Un hombre se acercó e intentó venderles algo que Rick no pudo ver al estar oculto en el interior de su gabardina. Lanzó una última mirada de preocupación a su coche y se dijo que hubiera sido mejor venir andando. El ascensor no funcionaba, por lo que Rick subió por las escaleras hasta el 5.º piso. Después del duro ascenso, peldaño tras peldaño, su respiración estaba demasiado agitada. Aún no había recuperado la forma completamente. Llegó hasta el apartamento de Scott, justo a tiempo de ver cómo un hombre, cubierto por una capa negra, cerraba su puerta con un sonoro crujido. Gritó Rick al desconocido. «Ese es el piso de Scott. ¿Se puede saber quién eres?»
El hombre de la capa se volvió hacia él muy despacio, y Rick le vio la cara con claridad. Su primera impresión fue la de que se había equivocado al pensar que era un hombre. El rostro blanquecino y dulce de un chico le obsequió con una divertida mirada. Tenía una mata de pelo negro que contrastaba con su pálida tez, acentuando el perfil de su cara. Sus ojos eran azules, y Rick supo enseguida que habían visto mucho más de lo que da tiempo en la corta vida de un adolescente. Una pregunta de lo más fascinante, respondió el niño de la capa con una discreta sonrisa. Primero, porque no va precedida de un buenos días o un sencillo hola, y segundo, porque la misma pregunta podría aplicarse a su persona. ¿No está de acuerdo? A Rick le desagradó la manera recargada de hablar del desconocido. Sintió que se estaba burlando de él. Soy un compañero de trabajo de Scott, dijo Rick con brusquedad. ¿Y tú? No soy más que un humilde conserje. Eso sí, entregado por completo a mis modestas obligaciones. Rick creyó que su interlocutor iba a hacer una reverencia y se alegró de equivocarse. No hubiera sabido cómo reaccionar ante algo semejante. Desde luego él no hubiese hecho otra reverencia por cortesía. Algo en aquel niño era demasiado extraño, empezando por esa capa tan negra que vestía y que mantenía oculto todo su cuerpo. Incluso podría estar empuñando un arma sin que lo viera. Aún así, Rick se encontraba muy tranquilo. Lejos de percibirlo como una amenaza, aquel individuo le inspiraba confianza, y sentir confianza con alguien tan misterioso le extrañaba y le confundía. ¿Qué hacías en el piso de Scott? Mi intención no era otra que dar con tu compañero de trabajo, pero no se encuentra en casa en estos momentos, y tu presencia aquí me revela que no es un asunto de naturaleza laboral el que le mantiene alejado del hogar, ya que, de ser así, un colega del trabajo sabría cuál es su paradero. Por otra parte, se podría pensar que, ya basta, me refería a por qué le andas buscando. Oh, se trataba de eso. Es algo de lo más trivial. Resulta que el vecino del apartamento que está justo debajo del de nuestro ausente Scott se ha quejado repetidas veces de una gotera que se está extendiendo por el techo de su salón, y, lógicamente, para buscar la fuga, los fontaneros indicaron, con mucho acierto, que su labor es infinitamente más fácil cuando trabajan sobre el suelo que a través del techo. No hay más hechos que me empujasen a romper la intimidad del hogar de Scott que los que acabo de relatar. ¿Desea saber algo más? No, gracias, se apresuró a responder Rick. Podría dormirme aquí mismo si tengo que esperar a que termines otra de tus explicaciones. Ahora, si no te importa. Rick hizo un gesto con la mano para que se apartara de la puerta. El conserje se hizo a un lado con un movimiento exagerado. Adelante, adelante, todo suyo, dijo el conserje muy complaciente. Sin prestarle más atención, Rick abrió la puerta con una llave que había conseguido de Jack y entró en el apartamento. El vestíbulo era diminuto, apenas 2 metros cuadrados. Rick vio la cocina a su izquierda y decidió empezar por el salón. Estaba bastante sucio. Restos de comida acampaban a sus anchas sobre una mesa, situada en el centro, y sobre la alfombra que estaba debajo. Había colillas por el suelo y ropa tirada sobre el sofá, pero nada indicaba que una pelea hubiera tenido lugar allí. Si la desaparición de Scott se debía a un secuestro, no era probable que hubiese ocurrido en su casa. Los secuaces de Jack ya habían registrado el piso, pero Rick insistió en venir personalmente. Existía la posibilidad de que hubiese ido para nada, pero como no conocía a los tipos que Jack había enviado, prefirió asegurarse de que no se le pasaba por alto ninguna pista. Había repasado hasta el último detalle de los informes que había dejado Scott antes de su desaparición, y aún no tenía la menor idea de por dónde empezar a buscar. Los dossiers de Scott estaban centrados en torno a la misteriosa empresa Tech Underground Corporation, la responsable de haber adquirido el almacén de Robbie Fenton, que tanto necesitaba Jack para sus negocios. La TUC había iniciado la construcción de su cuarto edificio de oficinas tras derribar el almacén. Según las notas de Scott,
Los 3 edificios con que contaba la TUC eran exactamente iguales: 12 pisos de altura, 30 metros de ancho por cada lado, formando un cuadrado perfecto en la base, y estaban revestidos de ventanas con cristales tintados. Una de las cosas que extrañaron a Scott fue en que en todos los casos la TUC había derribado el inmueble que había previamente para construir sus propios edificios. Sonaba mucho más cómodo y barato comprar oficinas ya construidas, o incluso adaptar el inmueble existente a sus necesidades. Lo siguiente fuera de lo normal que llamó la atención de Scott fueron las operaciones de compra. Casi el 70% de sus notas estaban dedicadas a este tema. Según relataba, solo una de las compras, la primera de todas, se había realizado de manera clara y transparente. Una empresa había puesto en venta un solar y la TUC había desembolsado la suma correspondiente. La segunda de sus compras estaba bajo la sombra de un misterio, ya que el anterior dueño del local había desaparecido en circunstancias poco claras 2 días antes de la firma. En el momento de vender, el dueño apareció ante el notario, estampó su firma y se fue sin dirigir la palabra a nadie. Después de aquello, nadie volvió a saber de él, y Scott no consiguió encontrarlo. La tercera compra era la más llamativa de todas. La TUC había comprado un antiguo parque de bomberos. Scott aún no había descubierto cómo había sido posible que el ayuntamiento hubiera consentido esa operación, sobre todo sabiendo que la TUC derribaría la anterior edificación y que tendrían que acondicionar otro sitio para los bomberos. La cuarta y última de sus compras era la que interfirió en los planes de Jack, el almacén de Robbie. Entre los últimos apuntes de Scott, Rick averiguó que el propietario de la TUC era un tal Stu Walton. Scott había intentado hablar con él, y le había sido imposible. Para finalizar el extraño conjunto de indicios reunidos por Scott, su informe concluía que la situación financiera de la TUC era un misterio mayor que todas sus operaciones de compra juntas. Rick terminó de registrar el apartamento. Aparte de una rica y extensa colección de porno, no había descubierto nada remotamente interesante. Al final resultaría que la gente de Jack sabía hacer su trabajo. Estaba a punto de marcharse cuando un detalle captó su atención. Una de las esquinas de la alfombra del salón estaba libre de basura. Casi se podría decir que limpia. El resto de la alfombra estaba llena de porquería: latas, bolsas de patatas fritas, restos de frutas, colillas. Pero una pequeña zona de no más de un palmo alrededor de esa esquina estaba completamente despejada. Casi con toda seguridad, solo sería una casualidad, pero no perdía nada por probar. Rick se agachó y apoyó la rodilla en el suelo. Luego agarró la esquina limpia de la alfombra y la levantó. Un trozo de pizza rodó hacia el centro de la alfombra. No había nada debajo, solo el parqué. Al menos que... Rick golpeó las tablillas de madera y una se movió, revelando que no estaba fijada a los demás. Arrojó la alfombra hacia la mesa y sacó una navaja. La introdujo entre las tablillas y levantó la que estaba suelta. Extrajo una carpeta del hueco y la abrió para inspeccionar su contenido. La mayoría de los papeles que encontró ya los había leído en su informe. Rick supuso que Scott había guardado una copia antes de enviárselos a Jack. Solo había un informe médico que a Rick no le sonaba absolutamente de nada. Estaba a nombre de una mujer llamada Angela Brown. Era una intervención quirúrgica denominada histerectomía radical, que se había realizado hacía 13 años, cuando Angela tenía 30. Era anterior a la onda. Rick no tenía la más mínima idea de en qué consistía esa operación, así que prestó atención al resto del documento. Al parecer, a la tal Angela Brown le habían diagnosticado un cáncer de útero, y los médicos tuvieron que extirparle la matriz. La cirugía consistía en extraer el útero, las trompas de falopio y los ovarios. El resto del informe detallaba los riesgos de la operación y las medidas a adoptar durante la convalecencia. Había una palabra escrita a mano, en mayúsculas, con un rotulador rojo muy grueso sobre la parte final: estéril.
Rick reconoció la letra de Scott sin ninguna dificultad, tras haber leído incontables páginas de sus propias notas. Más confundido de lo que había entrado, Rick salió del apartamento e inició el descenso por las escaleras. El nombre de Angela Brown no le decía nada en absoluto. Estaba seguro de que no figuraba en ninguna parte de la información que le había entregado Jack. Sin embargo, a Scott debía haberle parecido importante por alguna razón, o no lo habría guardado tan celosamente. Cerca del primer piso, un alboroto interrumpió sus cavilaciones. «Te pagamos para que hagas algo», gritó una voz que a Rick le sonó como la de alguien que está colocado o borracho. «Deberíamos despedirte, gordo asqueroso». «Déjame en paz», respondió una voz más grave y serena. «Vuelve a tu posilga y métete en tus asuntos, drogata». Rick les vio al pie de la escalera, desde el último tramo. Un hombre obeso con el pelo despeinado discutía con la personificación humana de su antítesis, un tipo delgado hasta el extremo, vestido nada más que con una sucia camiseta de tirantes que le llegaba hasta las rodillas. Estaba enfrente del gordo luchando por mantener el equilibrio. «No sería una posilga si hicieras tu trabajo», dijo el esqueleto humano. «Este pasillo es un asco y tu obligación es limpiarlo». «Debes de estar muy fumado para querer que vaya a limpiar tus vómitos y tus cerdadas». Rick pasó a su lado y empezó a bajar el último tramo de escaleras que le llevaba a la planta baja, preguntándose si su estupendo coche nuevo seguiría esperándole donde lo dejó. «Ese es tu trabajo, conserje de mierda. De paso a limpiar sudas un poco y adelgazas». Rick detuvo el pie en el aire y se volvió como un rayo. «¿Tú eres el conserje del edificio?», preguntó Rick al gordo. El hombre lo miró muy extrañado. «Sí, ¿por qué lo preguntas?». «Será para quejarse de algo», aventuró el delgaducho entre risitas. «Cállate». Rick empujó al drogadicto contra la pared y cayó al suelo, donde se quedó tumbado. El militar se volvió de nuevo hacia el gordo y preguntó: «¿Alguien más trabaja contigo en este edificio?». «No, solo yo, si tienes alguna queja». «No es eso. ¿Sabes si hay alguien más encargado de alguna labor de mantenimiento? ¿Un chico con una capa negra?». El conserje dijo que no con la cabeza. En sus ojos se apreciaba un brillo de alarma. Rick se dio la vuelta y salió del edificio. El coche seguía aparcado donde lo había dejado. El militar echó un último vistazo a la niebla de Hyde Park y se largó, saltándose varios semáforos. No había sacado mucho en claro. Un niño con una capa negra había estado husmeando en el piso de Scott y una tal Angela Brown había renunciado a su matriz para sobrevivir un cáncer. A pesar de su confusión, decidió muy rápido el siguiente lugar en el que buscaría una explicación. Aidan Benton estaba convencido de que la suerte estaba tan integrada en su persona que sería más fácil arrancarle un brazo que librarle de su beneficiosa influencia. Había pasado por malos tragos, como todo hijo de vecino, y contaba con una buena dosis de desgracias ocurridas en el transcurso de sus 35 años, pero siempre terminaba saliendo a flote, y en cada ocasión en que las cosas mejoraban tras una caída en picado, era consciente de que no se debía a una acción realizada directamente por sí mismo. Tenía presentes sus limitaciones, las cuales eran muy numerosas. Su físico y su inteligencia estaban en la media, siendo generosos. No es que fuese horrible, pero sin duda era feo, y Aidan lo comprobaba cada mañana en el espejo. Su estatura y constitución no sobresalían en ningún aspecto. Carecía de la coordinación necesaria para destacar en algún deporte, y su fuerza siempre estuvo por debajo de lo esperado. En cuanto a su inteligencia, Aidan supo desde muy joven que nunca ganaría un premio Nobel. El único rasgo de su personalidad del que estaba orgulloso era la sencillez. Tener metas simples acordes con sus limitaciones y no aspirar a ser alguien famoso o importante era una fuente de satisfacción para él. Reflexionando sobre su propia vida, Aidan tuvo la certeza de que la suerte le había acompañado en los momentos claves, desde antes de la onda, obrando lo que para él eran prácticamente milagros. Del que más agradecido estaba era de su mujer. Nunca entendió cómo logró reunir el valor suficiente para pedir una cita a una chica que, sin ser la reina del baile, era una de las más bonitas del instituto.
Contra todo pronóstico, Sarah le dijo que sí. La cosa no terminó ahí. 6 años más tarde, contestó de la misma manera su petición de matrimonio. Aidan no terminó la universidad, pero la intervención del padre de Sarah, que era un empresario muy bien relacionado, le garantizó un puesto de trabajo como supervisor de almacén en una empresa de distribución. Al llegar la onda, las muertes dejaron millones de familias incompletas, pero Aidan milagrosamente conservó la suya intacta. Tanto su mujer como su hijo de 1 año, como él mismo, superaron ese trance manteniéndose unidos. La suerte quiso que Aidan sufriera lo menos posible durante las guerras de los primeros años, y le protegió de tal modo que jamás padeció herida alguna. Pero desde hacía unos 8 meses las cosas le iban de mal en peor. No encontraba trabajo y se vio obligado a mendigar por las calles con tal de llevar algún alimento a su familia. Y entonces, justo cuando estaba considerando actividades ilegales como el robo, la solución se presentó sola, sin que su voluntad mediase lo más mínimo. Un hombre muy simpático, vestido con una capa negra, que tenía un rostro juvenil y hablaba de una forma muy graciosa, le ofreció un puesto de trabajo como vigilante en una obra de su empresa. Aidan aceptó encantado y cuando recibió su primer sueldo, sufrió una leve taquicardia. No solo era un trabajo hecho a su medida, pasear alrededor de una obra sin hacer nada más que vigilar y evitar quedarse congelado quedaba al alcance de sus aptitudes, sino que además el sueldo superaba a todos los que había percibido con anterioridad. Intentó ver al hombre de la capa negra para expresarle su gratitud, pero nunca más volvió a cruzarse con él. De modo que Aidan, satisfecho con el rumbo que estaba tomando su vida, se abrochó el abrigo hasta el cuello y salió a dar la primera ronda del turno de noche alrededor del edificio que custodiaba con 2 compañeros más. Había estado presente en el levantamiento de aquella construcción desde la primera piedra, y ni una sola vez había puesto un pie en su interior. Por lo que él sabía, ninguno de sus compañeros había entrado tampoco, y las especulaciones sobre lo que había dentro eran tan variadas como las que intentaban explicar el origen de la onda. De algo tenían que hablar durante las horas en vela que pasaban vigilando. Un pequeño vestíbulo, que era un módulo aparte acoplado a la entrada del negro edificio, era la única estancia donde tenían permitido estar, y solo uno de ellos al mismo tiempo. Siempre debía haber 2 hombres fuera patrullando. Las instrucciones eran bastante claras e igualmente sencillas, y todas las cumplían con gusto a sabiendas del sueldo que les llegaría a fin de mes. «Aidan, ven aquí, deprisa», le gritó su compañero. El aludido salió corriendo hacia el vestíbulo y llegó en pocos segundos con la lengua fuera. Evan le estaba esperando. «Mira esa furgoneta», le dijo, divertido. Aidan miró donde señalaba a su compañero. Frente a ellos, en una calle perpendicular a la suya, una farola inclinada y medio arrancada del asfalto derramaba luz de intermitente sobre una furgoneta roja que había chocado contra ella. Los faros parpadearon y el motor tosió varias veces hasta que se puso de nuevo en marcha. El vehículo dio marcha atrás y el lado derecho del parachoques delantero se soltó, produciendo un ruido chirriante, mientras era arrastrado por el suelo. «¿Qué ha pasado?», preguntó Aidan. «Si no hay nadie más en las calles a estas horas». «Para mí que el conductor lleva una trompa impresionante», se rió Evan. La furgoneta giró un poco a la derecha y avanzó de nuevo por la calle, en dirección al edificio que Aidan custodiaba. El parachoques seguía chillando contra el asfalto, y de vez en cuando saltaban chispas. El vehículo giró bruscamente a la izquierda y apuntó directamente a la siguiente farola. Aidan estaba convencido de que iba a chocar otra vez, pero en el último momento un nuevo cambio de dirección a la derecha frustró su predicción. La furgoneta siguió haciendo eses por la calzada y ganando velocidad. 20 pavos a que se la vuelve a pegar antes de 30 metros. Evan le dio un codazo a Aidan. Los 2 vigilantes observaban entretenidos la serpenteante marcha de la furgoneta. Acababan de encontrar algo que comentar durante esa noche. En la acera de enfrente, haciendo esquina con la calle por la que se aproximaba la furgoneta, una marquesina se tambaleó cuando el vehículo arrastró todo el lado derecho contra ella. El parachoques delantero se soltó por completo,
y la furgoneta la arrolló dando un nuevo bandazo a la derecha. Parecía que el abollado vehículo ya iba a desaparecer, cuando un nuevo cambio de rumbo, a la izquierda, situó los faros apuntando directamente hacia ellos. Oh, oh. Los luminosos ojos se acercaron en línea recta y se estrellaron contra dos coches que estaban aparcados en la entrada, justo delante de los dos boquiabiertos vigilantes. ¡La madre que le parió! ¡Se ha cargado mi coche! Salieron los dos corriendo hacia el amasijo de hierros y cristales en que se habían convertido los tres vehículos. Aidan dio gracias de haber ido a trabajar en el coche de Evan, y anotó mentalmente una deuda más con su queridísima suerte. Ese payaso me va a pagar el arreglo. Evan tenía las manos sobre la cabeza y los ojos desencajados. Rodeó su coche sin quitarle ojo y llegó hasta la puerta de la furgoneta en el preciso momento en que se abría chirriando. El golpe no fue gran cosa, pero le pilló desprevenido. La puerta le hizo perder el equilibrio y tropezó con sus propios pies. Aidan corrió hasta él y le agarró por debajo de los hombros para levantarle. ¿Estás bien? Lo estaré en cuanto ajuste cuentas con ese cretino. La bota más grande que Aidan había visto en su vida salió de la furgoneta y aterrizó sobre la nieve. 4 dedos negros enormes abrazaron el borde de la puerta que había golpeado a Ivan, y una cabeza rapada, del tamaño de una sandía, asomó por encima del cristal de la ventanilla. ¿De dónde han salido esos coches?, preguntó el conductor con la típica deficiente vocalización que se aprecia en los borrachos. A ver si aprendemos a conducir, se quejó con una leve risilla. Aidan y Evan, este último, aún sentado en el suelo, encogieron la nuca todo lo que les fue posible para mirar hacia arriba. El tamaño del conductor les dejó helados en el sitio al tiempo que un pestazo a whisky penetraba por sus fosas nasales. La descomunal cabeza negra se separó de la furgoneta y el resto de su cuerpo, de unas dimensiones proporcionales a las partes que ya habían visto, cubrió por completo el campo de visión de ambos vigilantes. Evan se levantó del suelo y se encaró con el gigante, que le sacaba más de una cabeza completa, a pesar de que él era bastante alto. «Serás cara dura. Vas a pagar los desperfectos, borracho». El conductor se inclinó hacia un lado y luego hacia el otro, mientras apoyaba las manos en el aire. «Estoy completamente de acuerdo. El que ha chocado a nosotros, que pague ahora mismo». «Esto es el colmo», gruñó Evan. «Tú eres el que ha chocado. Estos coches estaban aparcados. Tú eres el borracho y tú vas a pagar». Evan clavó el dedo índice en el pecho del conductor 3 veces. Lo hizo cada vez que pronunció la palabra tú. Luego lamentó profundamente haberlo hecho. Aidan nunca olvidaría cómo creyó que ese sería el fin de su compañero cuando vio cómo una montaña coronada por una cabeza negra se derrumbaba sobre Evan y lo sepultaba por completo. Todo se quedó quieto. El mastodonte estaba tumbado boca abajo, con la cara sobre la nieve. La única parte de Evan que Aidan podía ver era una de sus piernas que sobresalía entre los dos del conductor. Aidan escuchó un débil gemido y finalmente reaccionó. Se agachó junto al descomunal cuerpo del conductor y lo empujó con todas sus fuerzas. Consiguió moverlo unos centímetros. El gemido estaba adquiriendo un matiz desesperado, y Aidan lo interpretó como que Evan estaba pasando serios apuros para respirar. Probó a empujar desde el otro lado, pero el resultado fue más o menos el mismo. «Aguanta, Evan, te sacaré de ahí». Era imposible que pudiera mover semejante masa, que al menos debía pesar 150 kilos. Necesitaría una grúa para levantarle. Pero una vez más la solución se presentó sola, sin contar para nada con la intervención de Aidan. El brazo derecho del conductor se dobló por el codo, y su mano se apoyó en el suelo con un rugido. El hombretón consiguió ponerse de pie, dejando al descubierto la amoratada cara de Eva. Aidan se inclinó sobre su compañero y le ayudó a sentarse con la espalda apoyada sobre uno de los magullados coches. Respiraba muy agitado y tenía una expresión de pánico dibujada en su rostro. Aidan se sentó a su lado y ambos contemplaron cómo el inmenso
negro se marchaba tarareando y tambaleándose por donde había venido conduciendo. La paciencia era una de las cualidades más valiosas y que con más delicadeza cuidaba Rick. Había salvado su vida en incontables ocasiones. Su correcto uso le había permitido desempeñar numerosas funciones, todas ellas estrechamente ligadas a la parte más odiada y que mejor se le daba de su profesión: matar. Como agente del ejército especializado en operaciones secretas de alto riesgo, Rick aprendió que sin la debida dosis de paciencia, algunas tareas no se podían acometer, tales como esperar a que una persona tenga que ir al servicio dejando desprotegido un lugar, cubrir una distancia de 15 metros en 40 minutos para evitar hacer algún ruido, o estar pegado a un micro durante horas aguantando a que se pronuncie una frase en clave. Pero la ocasión en que Rick realmente puso a prueba su paciencia fue la primera vez que mató a alguien a sangre fría. Su objetivo era un general de la zona segura del norte, con la que había estallado la guerra hacía poco. Ya había matado en anteriores ocasiones, como cualquier soldado, pero esta era la primera vez que iba a disparar a alguien indefenso, por la espalda y sin que le estuvieran intentando matar a él también. Rick se había tumbado en la azotea de un edificio más de 600 metros del punto en el que el general se iba a reunir con sus hombres. Se había cubierto con una manta de camuflaje y había colocado su ojo derecho tras la mira telescópica de su rifle de francotirador. Esperó 16 horas seguidas en esa posición, luchando contra los calambres, las necesidades biológicas y lo peor de todo, contra sí mismo. La cabeza desvaría si uno no la controla durante tanto tiempo. De ese modo, armado de paciencia, Rick esperó a su objetivo y lo eliminó limpiamente de un solo disparo. En esta ocasión, la situación era mucho menos exigente. Rick estaba entre unos arbustos, totalmente quieto, viendo a una persona ir y venir unos 20 metros delante de su posición. Solo llevaba media hora esperando, pero recordó el episodio en que eliminó al general con su rifle y la espera se le antojó sencilla en comparación con aquella. Sus costillas no se habían soldado del todo y aún no se encontraban perfectamente. Detestaba no poder confiar plenamente en sus facultades físicas, aun cuando la situación no fuese la más peligrosa. El hombre que vigilaba se alejó corriendo y se reunió con otro. Desde su posición, Rick no podía ver con claridad qué estaban haciendo. Un golpe muy fuerte, de metal contra metal, retumbó en la oscuridad de la noche. «La madre que le parió, se ha cargado mi coche», gritó uno de ellos, y los dos salieron corriendo. Rick esperó un segundo y salió de entre los arbustos. Cruzó corriendo la distancia que los separaba del misterioso edificio y se pegó a la pared del pequeño bloque que era la entrada. Echó un vistazo en la dirección en que se habían ido los dos vigilantes. Había salido del recinto y estaban de espaldas a él, contemplando una furgoneta roja estampada contra dos coches. Sabía que quedaba una persona en el interior. Se había pasado los 2 días anteriores observando el edificio desde lejos, estudiando a los guardias de seguridad y analizando los diferentes turnos. Los contactos de Jack eran realmente buenos. Consiguió una ficha de cada uno de los vigilantes y enseguida se dio cuenta de que no habían sido seleccionados por su experiencia en el ramo. Ninguno de ellos había trabajado antes en algo similar, ni tampoco habían servido como policías o en el ejército, por lo que Rick se figuró que no encontraría serias dificultades para infiltrarse. Se deslizó hasta la puerta de entrada e introdujo un alambre por el ojo de la cerradura. Sonó un diminuto clic y Rick se puso de pie enfrente de la puerta. No escuchó ningún sonido al otro lado. Abrió la puerta de golpe, entró con el arma por delante y disparó. Cerró a sus espaldas y se adelantó hasta una mesa que estaba en el centro del vestíbulo, el único mueble de la estancia. Rick puso los dedos en el cuello de un hombre recostado hacia atrás sobre una silla, al lado del baño que le había proporcionado unos dulces sueños. Su pulso era firme. Sin desperdiciar ni un segundo, fue a la puerta que llevaba al edificio y la cruzó. No se veía nada, la oscuridad era total.
Rick palpó la pared en busca de un interruptor, pero no encontró ninguno. Sacó la linterna del bolsillo de su pantalón y alumbró. El chorro de luz bañó el suelo, revelando que no había absolutamente nada. Rick dirigió la linterna a las paredes. Tenía que haber alguna luz en aquel lugar. Solo tenía que encontrar algún botón, clavija o similar. Nada, ni una maldita cosa. Las paredes eran de un negro sobrecogedor y estaban perfectamente lisas. Aquello no tenía sentido. No encontró enchufes, ni tuberías, ni cables. Rick dirigió la linterna al techo y luego barrió por delante de él. No se lo podía creer. El edificio estaba completamente vacío. No era un edificio en realidad, solo una casa recubierta de cristales para darle el aspecto de un inmueble de oficinas. No había plantas ni paredes que dividieran la estancia en otras de menor tamaño. En una de sus batidas, el pequeño círculo de luz pasó sobre algo cuadrado, pegado a la pared. Hizo retroceder la linterna y una caja de madera alargada quedó a la vista. Rick fue hasta ella, se agachó y retiró la tapa. El cuerpo de un hombre tumbado boca arriba estaba en su interior. Alumbró la cara del cadáver y reconoció el rostro de Scott por las fotografías que había visto en su casa y en los informes que le había dado Jack. El cadáver parecía conservarse en buen estado, pero, a pesar de ello, Rick no pudo determinar la causa de su muerte. No se veía ningún agujero de bala ni ninguna otra herida. No podía llevarse el cuerpo para que le practicasen una autopsia, pero podía revisarlo para determinar cómo lo habían asesinado. Seguro de su corpulento colaborador entretendría a los vigilantes, se arrodilló y tiró de los hombros de Scott. El cadáver se levantó demasiado deprisa. Era extremadamente ligero, demasiado para un hombre de 85 kilos, y Rick había aplicado más fuerza de la necesaria. El cuello del muerto chocó contra su clavícula y la inerte cabeza quedó apoyada sobre su nuca. Rick sintió algo deslizándose por su espalda, como si estuviese cayendo arena desde el cuello. Sobresaltó y apartó el cadáver, que se desplomó en la caja, volviendo a su posición inicial. Algo negro le salía por la boca. Rick le pasó los dedos por los labios y examinó la sustancia que emergía de su interior. El tacto era muy suave y se deshacía entre sus dedos. Era ceniza. A continuación, desnudó el pecho del cadáver, sacó su navaja y lo rajó desde el ombligo hasta el cuello. Separó la piel con ambas manos y vislumbró, anonadado, un montón de ceniza. Metió la mano y la removió. No encontró nada sólido, ni un solo hueso o órgano vital. Era exactamente como si hubiera vaciado una chimenea en el interior de Scott, sin dejar un solo desperfecto en la piel exterior. Algo sonó a su alrededor. Rick alumbró en todas direcciones. No vio nada al principio, hasta que la luz descubrió una silueta. Dio 2 pasos hacia el centro y captó movimiento con toda claridad. Allí había alguien más. Y entonces le vio. Tú! Gritó Rick apuntándole con la pistola. Quieto, y no hagas ninguna tontería. No podía verle bien, pero era más o menos de su misma envergadura. Así me gusta. Ahora date la vuelta, ordenó. Pero el desconocido siguió quieto, de espaldas. ¿Es que no me has oído? Vuélvete despacio, te arrepentirás. Rick se aproximó a él y notó movimiento de nuevo. La oscuridad era total y no se veía bien. Rick no se iba a dejar sorprender. Encañonó al hombre en todo momento y se acercó muy despacio. El desconocido se acercó a la misma velocidad y sin girarse, y por lo visto también tenía una linterna. Rick juraría que caminaba de espaldas. No tenía ningún sentido. Cuando le tuvo 1 metro escaso, alargó la mano y topó con algo sólido que no se veía. El hombre seguía de espaldas y parecía haber una barrera invisible entre ellos. Entonces Rick movió la mano y por fin lo entendió. O eso creyó, porque tuvo la impresión de que se iba a volver loco. Dio un paso a la derecha y el hombre lo imitó. Luego regresó a su posición y el hombre hizo lo mismo, replicando sus movimientos. Era increíble. La última prueba fue la definitiva. Se desplazó a un lado y el desconocido le siguió, hasta que llegado a cierto punto su cuerpo empezó a desaparecer. Había llegado al borde del espejo.
Lo que Rick había tomado por una persona era su reflejo en realidad, y por más que le costara creerlo, su imagen se reflejaba de espaldas. Un gruñido retumbó a su alrededor. Era de un animal, parecido al de un perro o un lobo, pero mucho más grave. Rick se levantó y buscó en la oscuridad. Dos círculos rojos que antes no estaban desaparecieron y volvieron a aparecer en la esquina opuesta. Rick envió el chorro de luz hacia ellos. Las dos esferas se tomaron amarillentas. Estaban rodeadas de una sombra con forma de bestia de 4 patas, de una envergadura muy superior a la de un perro. La sombra iba tomando cuerpo y adquiriendo consistencia según se iban incorporando a ella los jirones de humo que flotaban a su alrededor. Dos hileras de puñales del color del hielo, enfrentados entre sí, surgieron debajo de las esferas amarillentas que, a esas alturas, Rick no tenía ninguna duda. Eran los ojos de lo que quiera que se estuviese materializando delante de sus narices. Un gruñido más grave y más amenazante que el primero ahuyentó la parálisis de sus piernas. Rick se lanzó corriendo hacia la puerta y llegó a tiempo de ver los ojos de la criatura subir por el aire para volver a bajar con un golpe pesado. El militar salió del edificio y cerró la puerta en el momento en que los colmillos aparecieron a solo 1 metro de distancia. Un golpe violento empujó la puerta hacia el vestíbulo y Rick, que estaba apoyado sobre ella, salió despedido hacia atrás y chocó con el gigante, que continuaba dormido bajo los efectos del dardo anestesiante. Se escuchó un rugido tronador, seguido de un nuevo impacto que estuvo a punto de desencajar la puerta. Rick se sacudió del vigilante encima y salió corriendo sin preocuparse de otra cosa que de escapar de aquel sitio. Llegó hasta su coche, a 3 manzanas de distancia, sin mirar atrás ni una sola vez. Arrancó y se alejó conduciendo.